tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. Buenas tardes, de su casa en decir ya. Martín Rodríguez, bienvenido ¿Cómo también. andás, Natalia? Yo hace unos días que cambié el chip al buenas noches, que se va a quedar hasta septiembre. No quiero, me resisto. Capaz que octubre. Sería más lindo decir buenas tardes, pero es lo que tiene este momento de mayo ya avanzado en nuestro país. Mayo, mes de la memoria, se lee arriba en un ángulo de la pantalla en TV Ciudad. Y la memoria y el recuerdo de lo que pasó hace algunas décadas en este país que sigue generando discusiones. Exacto. Representantes docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP y la Organización de Expresos y Presas Políticas, Crisol, piden la renuncia de Juan Pereira, director general de UTU, por impedir que se lleve adelante el acto de reconocimiento del sitio de memoria al ex Instituto Álvarez Cortés del Consejo del Niño, actual UTU de Malvin Norte. Otros pronunciamientos en estas horas o en las últimas horas, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo denunció que está ocurriendo un menoscabo de los derechos reparatorios por esto, mientras no se cumpla con la colocación de la placa, es decir, que esto se mantiene hasta que no se subsane la situación. Pereira había informado que se encontraba a la espera de un informe jurídico sobre lo sucedido en ese lugar durante la dictadura, y agrego yo, unos años antes, y opinó que sería conveniente atenuar el texto de la placa. Tendremos desarrollo de esta noticia, móvil en vivo y mucho más. Vamos a repasar los titulares. Romina Celeste Papazo fue formalizada y deberá cumplir 90 días en prisión domiciliaria con tobillera por 3 delitos cometidos contra Yamandu Orsi. 2 uruguayos quedaron varados en Porto Alegre como consecuencia de la crisis climática en Brasil y reclaman que el gobierno uruguayo tome acciones para poder volver. El sindicato del personal estatal manifiesta preocupación por la propuesta del precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado de eliminar 15.000 puestos públicos y apunta que va en contra del planteo del presidente Luis Lacalle Pou, que se propone tener un Estado fuerte. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a documentos del pasado reciente. Senadores del Frente Amplio promueven intercambio con el PIT-CNT, la Universidad de la República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para aprobar un proyecto de ley que regule los despidos injustificados por parte de las empresas. El ministro de Ambiente concurrió al Parlamento convocado por el diputado César Vega para responder sobre las obras de trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía y aseguró que se está trabajando de forma coordinada. Autoridades de UTE se reunirán este jueves con el grupo de personas usuarias de autos eléctricos que reclaman mayores acciones para el funcionamiento de dicha modalidad. Estados Unidos detuvo el envío de 3.500 bombas a Israel para evitar que se usen en la ciudad palestina de Rafah. Aquí está la información y es una aquí que vale por muchas posibilidades. Por ejemplo, la emisión en vivo a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también a través de YouTube, y la de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, que también se puede escuchar en la web uniradio.edu.uy. Empezamos a adelantar contenidos. Sí, primer móvil prometido sobre este pedido de renuncia al director general de UTU, Martín Duarte, nos da el adelanto. Perdón, vamos primero entonces con Julieta Núñez Tomás, que nos va a hablar de esta situación que se dio ayer en el Juzgado de la Costa, donde no se permitió el ingreso de la prensa. Está justamente en APU, en la Asociación de la Prensa Uruguaya. Adelante, Julieta. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes para ti y también para Martín. Así es, nos encontramos en la Asociación de la Prensa Uruguaya. Como ustedes saben, ayer varios medios de prensa se encontraban en el juzgado de tercer turno de Ciudad de la Costa y no conocíamos en ese momento los y las trabajadoras que estábamos allí cuáles eran las condiciones en las que se estaba desarrollando la audiencia, si era reservada o no, si había sido declarada reservada o no. La realidad es que luego, tiempo después, nos encontramos con la noticia de que no había sido declarada reservada oficialmente, pero tampoco habían permitido el ingreso de la prensa. Es por eso que vamos a estar aquí con el secretario general de APU, Rodi Olivera, justamente hablando de esta situación, porque APU recibió varias denuncias vinculadas a esta situación y la comunicó a la Suprema Corte de Justicia. Bien, otro tema que preocupa en estas horas son las inundaciones en distintos puntos del país. Por eso recibimos a Diego Martini, que nos da un adelanto. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todas. Así es, hay inundaciones en al menos 8 departamentos de nuestro país con varias personas desplazadas, así que estaremos hablando en unos minutos con Santiago Canamés, director del SINAE.
Otro asunto. Mañana comenzará a funcionar un ámbito de negociación entre OCE y el sindicato, justamente de esta empresa pública, porque desde este colectivo se entiende que ha habido una serie de incumplimientos que están afectando una serie de partidas que debían percibirse por las tareas, algo que, insisto, según el sindicato se había acordado previamente, pero el presidente de OCE, Raúl Montero, niega que se estén dando esos incumplimientos. Lo que nos está ocupando, que podría ser la gota que derramó el vaso, es el tema del incumplimiento de un acuerdo con el cual llegamos con el directorio y la OPP el año pasado, en el cual intervino el entonces ministro Pablo Mieres, que intervino para mediar en el conflicto del año pasado, en el cual se nos había prometido un determinado aumento en la guardia a partir de enero de este año. No le hemos bajado nada, sino que lo que no se ha puesto en marcha un mecanismo tripartito para autorizar un aumento de esas guardias. Bien, comenzamos el desarrollo de la información ahora sí con nuestro tema de portada, porque el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo denunció menoscabo de derechos debido a la imposibilidad de colocar una placa de memoria en la UTU de Malvin Norte. El acto de reconocimiento que ya fue aprobado por el CODICEN no se ha podido concretar, sin embargo, por la negativa del director general de UTU, Juan Pereira. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo comienza el comunicado recordando que la creación y declaración de sitios de memoria es una acción de interés general. Señalan que la UTU de Malvin Norte, ex Instituto Álvarez Cortés del Consejo del Niño, fue usada como centro de reclusión de varones menores de edad por razones políticas durante la dictadura. En la comunicación destacan que la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria tiene la potestad, otorgada por la Ley 19.641, de declarar sitios de memoria y colocar placas en dichos lugares. La institución denuncia que ha sido imposible hasta el momento que el acto de reconocimiento del sitio de memoria se cumplieran las condiciones acordadas originalmente, y resalta que esto significa un menoscabo de los derechos reparatorios de las víctimas y de la sociedad en general. El comunicado cierra recordando que esta política pública que pretende propiciar la difusión de información significativa alcanza tanto a lugares públicos como privados. Otro asunto, aunque también vinculado al denominado pasado reciente. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley impulsado por el gobierno que regula el manejo y la publicación de archivos generados justamente durante el terrorismo de Estado, y lo aprobó con votos de los partidos de la coalición de gobierno y también del Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI. La iniciativa dispone la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y conservación de estos documentos vinculados a violaciones de los derechos humanos. Con esta iniciativa se busca facilitar el acceso a los archivos que están en poder del Estado de forma amplia y sin restricciones, tal como el conocido archivo Berruti u otros que en el futuro se logren obtener. Pretendemos que esos archivos, con el cuidado, con el profesionalismo en su procesamiento, reúnan todos los hechos sucedidos. El proyecto de ley está inspirado en el derecho fundamental de los individuos a acceder a los documentos que reflejen las distintas versiones de los hechos ocurridos en el pasado reciente. No podemos concebir archivos sesgados, archivos en donde solo valgan determinados documentos y otros documentos no tengan valor. Naturalmente que esta tarea requiere conocimiento, idoneidad, estructura, y eso ya lo tenemos en el Archivo General de la Nación, que no en vano encabeza el Sistema Nacional de Archivos. El diputado Schipani presentó una redacción alternativa al artículo 2 del proyecto aprobado en el Senado, por lo que volverá a ser considerado en la Cámara Alta para su aprobación definitiva, vinculada a la reserva de los datos vinculados a la dignidad humana de las personas, una sugerencia de Crisol.
Y el Frente Amplio rechazó este proyecto de ley sobre la publicación de los archivos de la dictadura. A propósito, la diputada Frente Amplista, justamente Verónica Mato, que es integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, lamentó que el proyecto se haya aprobado, por lo menos a nivel de la Cámara Baja, en este mes, mayo, como decíamos al comienzo, considerado mes de la memoria. Este proyecto en realidad viene a derogar un proyecto que ya estaba, que es el proyecto de archivo de la memoria, que contaba con otras garantías y justamente le daba otras garantías también a las víctimas y a la forma en que se utilizan los archivos. Hay una cosa que es importantísima. Este proyecto que se aprobó se presenta el año pasado en mayo y se aprueba hoy en mayo. ¿No? Es una casualidad, si la tomamos, algo que uno lo puede analizar como una jugarreta, ¿no? Este proyecto en la Comisión de Educación y Cultura se recibió a la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, a la Secretaría por el pasado reciente de Presidencia. Luego se recibió a familiares, a Crisol. Nadie estuvo de acuerdo con este proyecto, porque ya hay un marco normativo, ya existe, ya está. ¿Por qué antojadizamente se elabora un proyecto a las apuradas? Porque en el Senado no se recibió a ninguna delegación, no se cuentan con los dineros ni con nada como para que sea efectivo, simplemente para decir lo estamos haciendo. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Ahora volvemos a abordar el tema de la portada. ¿Qué pasa con la placa de memoria pendiente de colocación en la Escuela Técnica de UTU de Malvin Norte? Tema del móvil que ya lo tiene pronto a Martín Duarte, que no está solo. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Haciendo este seguimiento, como veíamos en portada del tema, esta orden que parte del CODICEN en agosto del año pasado para la colocación justamente de la placa en la UTU de Malvin Norte y que llegado el momento, bueno, como veíamos, el director general de UTU, Juan Pereira, bueno, no da la autorización para la colocación. En la jornada de ayer se reunió el Consejo del CODICEN a propósito del abordaje de este tema y hubo un planteamiento concreto del consejero Julián Mazzoni, que lo estamos visitando en esta jornada, a propósito de qué pasa en la medida que los días transcurren y no se dé cumplimiento justamente de la colocación de la placa. Julián, gracias por recibirnos en primer lugar. Bueno, ¿qué lectura estás haciendo de estos hechos y en particular cuál fue el planteo tuyo en la jornada de ayer en CODICEN? Bueno, a mí me parece que hay una obstaculización del cumplimiento de una ley nacional vigente que tiene que ver con los sitios de la memoria y la señalización por parte de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. Y también hay eso respecto a la ley, pero además hay un desconocimiento a una resolución que, como tú señalabas recién, tomó el Consejo Directivo Central en el año pasado, en agosto del año pasado. Y hay dos aspectos, entonces, que a mi juicio hacen incompatible la presencia del director general. Él, en la sesión, planteó que este lunes iba a haber la primera reunión de coordinación. A mí me parece que se ha dilatado mucho el tiempo y que debemos, por lo tanto, pedirle la renuncia. En este caso, la mayoría del Consejo, los restantes integrantes del Consejo Directivo consideran que hay que esperar al lunes para que se produzca esa reunión y ver si se va a fijar la fecha y se va a cumplir aquello que nosotros resolvimos en agosto del año pasado y que no se pudo hacer en la medida que lo tenía propuesto la Comisión de Sitio de la Memoria, porque por decisión del director general se cerró la escuela ese día, que se iba a hacer el acto ya no de colocación de la placa, porque no se había podido coordinar definitivamente, pero sí por lo menos la presencia de muchos de los compañeros que habían estado presos en el Álvarez Cortés, que es por eso que se hace, adolescentes que habían estado presos, habían venido inclusive al exterior. Bueno, no se pudo concretar esa cuestión y yo creo que no se puede dilatar más, que la ley hay que cumplirla y que hay una
clara definición del Consejo Directivo Central, al cual está subordinada la Dirección General de Educación Técnico Profesional y por lo tanto tiene que cumplir, y si no, asumir las consecuencias. ¿Quiénes van a participar de esa reunión el lunes? ¿Cuál es el mandato y objetivo? Y si se trazó algún plazo, ¿no? ¿Qué pasa después del lunes, ¿no? Bueno, no se le dio plazo y a mí eso me preocupa. El lunes hay una primera reunión de una persona que va a representar al director general y se va a reunir con la Comisión de Sitios de la Memoria para empezar a discutir. Entonces, yo creo que esto hay que resolverlo a la brevedad. Y bueno, esperaré, ojalá se pueda resolver rápido, pero yo creo que esta situación de plantear que no es admisible que un director general de educación que está subordinado al Consejo Directivo Central no cumpla una resolución del Consejo Directivo Central para impedir que se cumpla una ley, nada más ni nada menos. ¿Eso podría tratarse el próximo miércoles cuando se reúna el Consejo Directivo? En el caso de que el lunes no haya avances, poder hacer el planteo concreto de la remoción. La presidenta solicitó ese plazo. Ella va inmediatamente a ponerse en contacto el lunes a ver qué se resolvió ahí y el miércoles estará este tema sobre la mesa. Obviamente que cuando se reúne el Consejo Directivo trata muchos más temas. Nosotros teníamos una infinidad de temas que fuimos resolviendo normalmente. En la sesión yo consulté al director general que me informó esto y yo en el momento que quedó solamente el CODICEN, porque es la parte final de la reunión, los directores generales se retiran porque tratamos los temas relativos a los recursos que se han presentado contra las direcciones generales o el Consejo de Formación y Educación, y por lo tanto ahí funciona el CODICEN solo. Creí que era la oportunidad porque me parece que discutir un problema de esto con la presencia de la persona que está cuestionada no es justo ni para la persona ni para nosotros mismos. Por último, y para cerrar, incluso para que el televidente le quede claro, ¿cuál es el argumento? ¿Es un argumento personal el que maneja Pereira para no dar esta habilitación? Él ha planteado dudas y dificultades, inclusive, bueno, hay un tuit que él difundió en el momento que hizo cerrar la escuela, bastante polémico, con el cual yo no quiero polemizar públicamente. Yo insisto, aquí hay una ley que se tiene que cumplir y hay una subordinación de una dirección general al Consejo Directivo Central que también se tiene que cumplir, y creo que esto es lo que estamos tratando todos, porque el resto del Consejo Directivo, si bien no acompañó esta propuesta, sí está muy preocupado y quiere que se resuelva esta situación a la brevedad. Julián, gracias por estos minutos. El consejero de la ANEP, Julián Mazzoni, haciendo referencia a lo que ocurrió en la jornada de ayer, a propósito de la reunión de la comisión directiva, lo que se le va a plantear el próximo lunes al director general de UTU y lo que puede pasar también el próximo miércoles en el caso de que no avance, reiteramos, este mandato de la ANEP que ya viene desde agosto del año pasado. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Generó múltiples repercusiones la audiencia judicial de ayer en Ciudad de la Costa vinculada a la falsa denuncia contra el precandidato presidencial frente amplista Yamandu Orsi. Es tema de móvil, ya presento a Julieta Núñez Tomás para que desarrolle. Adelante, Juli. Muchas gracias, Martín. Así es, nos encontramos en la Asociación de la Prensa Uruguaya, como decíamos, y estamos con Rodi Olivera, secretario general del sindicato. Rodi, ¿cuáles fueron los reclamos que hicieron los periodistas que se encontraban en el lugar? ¿Cuál fue el problema puntualmente que se dio en esta audiencia? En principio, los periodistas, las periodistas, nos han hecho llegar el reclamo de que, o al menos el comentario de que se les dificultó la tarea o no pudieron acceder al recinto, al lugar donde fue la audiencia, ni las cámaras, ni los periodistas, ni las periodistas. Que generalmente, si no hay espacio para las cámaras, pasan los periodistas, las periodistas y sí siguen el caso allí. Parece ser que hubo una orden verbal del juez hacia la actuaria, y la actuaria lo planteó a la policía y hasta ahí se terminó. Pero lo que nos llamó la atención es que en la tarde de hoy mantuvimos contacto con el responsable de comunicación, Raúl Oxanda Barat, de la Suprema Corte. Institucionalmente le hicimos llegar nuestra preocupación por este suceso, este episodio, por esta jornada de trabajo que fue obstaculizada de cierta manera porque los periodistas no pudieron tener acceso. Y nos planteó de que
se iba a comunicar con el juez, iba a intentar averiguar cuáles eran los motivos y por qué no se había permitido el acceso a la prensa. A nosotros nos consta de que en actas no figura ninguna reserva, ni ninguna de las partes solicitó esa reserva. Entonces, frente a la cuestión de que desde APU hemos manejado desde hace años, en conjunto con el Poder Judicial y con Fiscalía, es la posibilidad del acceso del trabajador a la trabajadora a la audiencia y a la información. Estamos hablando más de audiencias que, según el Código de Proceso Penal, son abiertas y públicas. Sí, totalmente. El artículo 9 del Código, y es ese artículo que nos lleva a nosotros, a APU, a firmar un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. No en la intención de suplir el trabajo del periodista en el lugar, sino de poder democratizar un poco más la información. Esto que ayer el juez no permitió a nadie, de pronto hubiera podido llegar vía streaming. Pero no es una cosa que supla a la otra. A nosotros no nos interesa suplir un trabajo, todo lo contrario. Tratamos de encontrar ventanas para poder amplificar esas palabras, esas imágenes, y que los trabajadores y las trabajadoras tengan más acceso más rápido a esa información. Si no hay declarada una reserva de la audiencia, ¿el juez puede únicamente verbalmente impedir el acceso de la prensa? El artículo 9 habla de la publicidad, pero el artículo 2 habla de la autonomía, de la ¿cómo te puedo decir? Me sale el poder, es su jurisdicción, el juez puede hacer lo que quiera, ¿está bien? Lo que hay que darle son garantías al proceso para que el juez no diga que no, ¿está bien? Entonces, si los periodistas tienen... los trabajadores, las trabajadoras de los medios de comunicación tienen las conductas que deben de tener, no se les puede decir que no, no se les debería. Si las partes no encuentran o no esgrimen ningún impedimento para que pueda estar la prensa, no se les debería de poder decir que no. Entonces, esa fue la consulta que le hicimos a Raúl, a Oxanda Barat. Es ¿por qué el juez... Queremos saber por qué el juez no permitió el acceso a la prensa y, si no lo permitió, por qué no fue en el debido proceso de dejar estipulado que había una reserva y por qué era. ¿Está bien? Además de plantearle estas consultas, ya le solicitamos a Raúl Oxanda Barat que demos comienzo al acuerdo y que la próxima audiencia de este caso lo podamos transmitir, porque en realidad ya es, y vuelvo a reiterar, no es transmitir a cambio de que no entre la prensa, no, la prensa entre, lo que corresponda, pero además empezar a trabajar el acuerdo que tenemos en hacer pública la audiencia, toda la audiencia. ¿Por qué es importante que los trabajadores y las trabajadoras de la prensa puedan ingresar a estas audiencias públicas? ¿En qué sentido es que se apunta a intentar democratizar lo que suceda dentro de un juicio? Y partimos de la base de que la información, cuanto mejor se reciba por el trabajador, la trabajadora, mejor la podrá transmitir. Entonces corresponde de que le demos las mejores herramientas o las mejores posibilidades para que pueda desarrollar su tarea de la mejor manera y la pueda trasladar a la población, y esta población pueda hacer sus propios juicios en función del buen trabajo que tengan los profesionales. Y última consulta, Rodi, bastante concreta. ¿Esto puede llegar a una instancia posterior? Este suceso de ayer de que no se permitió el ingreso de periodistas, teniendo en cuenta que no constaba en acta la reserva de la audiencia, ¿se puede llegar a hacer una consulta concretamente a la Corte Suprema? ¿Pueden haber algún paso superior a partir de la denegación de este acceso? Nosotros estamos trabajando en conjunto con la Suprema Corte de Justicia. Lo que nosotros entendemos es que cuidando las garantías del debido proceso para todas las partes, cuidando las autonomías, cuidando la ley, nosotros siempre vamos a tratar de llegar a respuestas válidas
¿está bien? Corriendo los debidos procesos. Quiere decir esto que estamos en tratativas, en conversación con la Suprema Corte, tenemos nosotros asesores legales y seguiremos solicitando y bregando por los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, Gracias Rodri. a ustedes. Así es, entonces compañeros, vamos a ver qué es lo que sucede, porque como les decía, pueden haber movimientos a la interna de la Suprema Corte para saber si finalmente sucede algo en concreto con la actitud que tuvo este juez de no permitir el ingreso a la prensa, siendo que no se había declarado reservada la audiencia. Gracias, Julieta y equipo. Seguimos en tema porque la fiscal Sandra Fleitas archivó la denuncia presentada contra Orsi por considerar que no se acreditó la existencia de ningún delito cometido por el precandidato presidencial. Además, según informó Fiscalía, Fleitas cesó la reserva del caso y en los próximos días realizará un relato cronológico y detallado de lo actuado en la investigación antes de efectivizar el archivo. Según la fiscal Fleitas, Romina Celeste Papazo declaró que mintió cuando el lunes dijo que le habían ofrecido ser diputada a cambio de presentar la denuncia falsa contra Orsi. Según Sandra Fleitas, en su declaración judicial, Papazo también dijo que la maniobra no fue hecha para perjudicar al precandidato. Y justamente anoche, ¿no?, en esa instancia en la que ocurrió con quienes trabajan en los medios de comunicación, lo que recién abordó desde el móvil nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, el juez letrado de tercer turno de Ciudad de la Costa, Bernardo Bueno, dispuso arresto domiciliario con tobillera por 90 días para Papazo por los delitos de asociación para delinquir, calumnia y también difamación contra Orsi. Además, Paula Díaz fue condenada con libertad a prueba por 20 meses. La calumnia es cuando usted hace todo lo posible para que algo que no sucedió, que tenga una apariencia delictiva y que pueda dar lugar a la imputación de una responsabilidad para una persona determinada. En la medida de que además eso está afectando el honor, la rectitud y además que inventa, que crea, produce, se divulga por varias personas, eso supone un delito de difamación. La Fiscalía pidió la prisión preventiva y el juez entendió que la medida más adecuada en este caso era el arresto domiciliario con tobillera. Eso fue objeto de la interposición del recurso correspondiente por parte de la Fiscalía. 90 días de arresto domiciliario con tobillera. Sobre los dichos del abogado de Yamandu Orsi, Jorge Díaz, respecto de que la fiscal no le daba garantías en este caso, Fleitas dijo: y es una opinión personal. Yo soy fiscal hace 25 años, él tuvo una carrera muy corta dentro del Ministerio Público, yo no tengo ninguna amistad y como también me pasa con los imputados, no soy moneda de oro para que me quiera todo el mundo, razón por la cual es un tema personal de él, no mío. Yo la verdad que digo, no somos amigos y si ese es el concepto que tiene, y bueno, capaz que podría meritar una responsabilidad penal si yo llegado el momento entendiera que corresponde. Y el senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini cuestionó al Frente Amplio porque considera que desde esa fuerza política se colocó un manto de dudas sobre el trasfondo de esta falsa denuncia contra Orsi. También dijo que no se debe generalizar e inculpar porque eso va en contra de todo el sistema político. No hay nada de eso, no me parece, no tengo ningún indicio y me parece que se le quiere sacar punta electoral, porque como la víctima también paga, Orsi sufrió este agravio a su honor y hay que lamentarlo. Ahora, que de ahí lo quiero usar a favor pegándoles a otros, no está bueno. O sea, está mal lo que le pasó a él, igual de mal está generalizar tratando de inculpar a otros como si esto se hubiera organizado desde afuera. Y si lo saben o lo tienen, antes de decirlo en general, que apunten directo, porque nos involucran a todos, ¿no? Está feo eso. Bueno, estamos recibiendo a Eduardo Botinelli en esta columna de análisis político, Eduardo, y obviamente el tema, no de la semana, de los últimos meses, quizás de los últimos años, o de un hecho histórico que va a marcar la historia, es
esta denuncia falsa. Analizábamos la denuncia cuando sucedió, ahora conocemos que es falsa. Hay además una condena y una imputación a las 2 personas que llevaron adelante esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo impacta esto en Yamandu Orsi? Bueno, acá podemos separar, digamos, lo que es lo personal de lo político, ¿no? Es decir, claramente un candidato, una candidata es una persona que como tal está, bueno, a tensiones permanentes y, bueno, en este caso, ante una denuncia hay una afectación, por más que uno pudiera estar, digamos, tranquilo, lo que sea, cuando hay una denuncia, cuando hay una acusación, puede tener, digamos, la conciencia tranquila de que sea falso, siempre tiene un peso arriba con respecto al que se está hablando de esa persona, se está hablando del caso, e incluso lo hablamos apenas surgió la denuncia, le corre el eje de campaña, digamos, tiene que salir a hablar de cosas que preferiría no hablar. Entonces, desde el punto de vista personal, es quitarse ese peso, digamos, que el mismo Yamandu Orsi lo dijo. Desde el punto de vista político, bueno, ha habido 2 cosas. Primero, hablar del tema en ese momento es una cosa, hablarlo ahora es otro, porque es una situación distinta, ¿no? Obviamente, una cosa es estar como acusado y otra cosa es habiendo clarificado que era una denuncia falsa. Entonces eso cambia esa situación desde el punto de vista político. Lo que no parece que vaya a tener demasiada trascendencia es en los movimientos de la opinión pública, por lo menos inicialmente. Como no la tuvo la denuncia cuando no se sabía que era falsa. Bueno, ese es el punto, porque fue una denuncia que desde el principio despertó muchas dudas. Es decir, los estudios que se han conocido muestran que en realidad no fue una denuncia que calara negativamente en la imagen de Orsi, sino más bien que sí, quizás algunas dudas, pero nadie se jugó, digamos, a apoyar esa denuncia en forma masiva, generó muchas dudas, desde el principio pareció, digamos, poco creíble, pero además hasta con elementos hasta bizarros, ¿no? Es decir, que de alguna forma llevaban a cuestionar la denuncia contradicciones en sí entre mismo, los las relatos. contradicciones, entonces no genera un efecto, digamos, de que sabiendo que era falsa, cambie drásticamente en la medida que no tenía una veracidad importante en quienes además se vieron, digamos, afectados en el sentido de haber conocido la noticia y que eso pudiera movilizar su opinión. ¿Y esto cómo impacta en la campaña? Embarra la cancha, dicen muchos, enchastra la campaña, pesa en la democracia, se lo toma, como lo es obviamente, un hecho grave, pero tuvo una respuesta rápida desde la justicia. ¿Esto puede tener consecuencias? ¿Podemos pensar que va a seguir o va a suceder algo similar? ¿O estas señales de la respuesta rápida frenan? Bueno, ahí, digamos, también podemos separar, por un lado, lo que es esta denuncia en sí y este tipo de denuncias. Bueno, sin duda, que haya podido verificarse que era falsa es un llamado de atención. Es poner también arriba de la mesa esta discusión sobre las noticias falsas o sobre las historias falsas o sobre las campañas negras, lo que no quiere decir que esto vaya a desaparecer. De hecho, en realidad, lo que hablábamos recién en cuanto a la credibilidad, entre otras cosas, es porque fue bastante mal armado, digamos, el escenario, y mientras tanto convivimos, no en Uruguay, en las campañas electorales en general, con una serie de campañas que además... Los países que nos rodean, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Argentina, Brasil son claros ejemplos de lo que ha sido este tipo de campañas en los últimos tiempos y donde la tecnología tiene un rol importante. No porque la tecnología sea culpable, ¿no? Sino porque da herramientas y que se utilizan, y se utilizan negativamente, bueno, es más fácil realizar este tipo de campañas de forma más sofisticada. Ahora, la justicia actuó en forma rápida en este caso, pero actuó en forma rápida a partir de una declaración donde se admitía la falsedad de la noticia. La duda que queda, por los tiempos de la justicia, por las herramientas que tiene, es ante una denuncia más sofisticada, con herramientas tecnológicas mejor utilizadas. La justicia hoy tiene los elementos para poder actuar en la misma velocidad en medio de un ciclo electoral. Bueno, eso en realidad son dudas importantes porque es en realidad por los tiempos de la justicia, porque tiene que tener determinados tiempos, y por la carencia de ciertas tecnologías o dificultades para acceder o plazos, bueno, poder actuar en campañas más negativas, más sofisticadas, parece más difícil, ¿no? Por lo menos por ahora. Sí. ¿Qué
¿qué pasa con las declaraciones del presidente de la República a propósito de este hecho, donde comparó, las declaraciones fueron hechas ayer, y dijo que tenía la misma gravedad o relevancia la denuncia falsa, y dijo él que el candidato Yamandu Orsi diga que hay una campaña político-partidaria atrás, que en realidad no lo dijo exactamente así, y quizás no se refiera o no se haya referido exactamente a Yamandu Orsi, pero ¿cómo se para o cómo ves que queda parado el presidente de la República con estas declaraciones? Bueno, acá lo primero es, analizando lo que fue las conferencias de prensa, lo que han sido las declaraciones, no aparece la idea de una estrategia político-partidaria, de una campaña político-partidaria para afectar, sino de una estrategia de ensuciar una campaña. Es decir, no parece señalado un partido político. Sí. Por transitiva, digamos, en la medida que Romina Celeste era militante del Partido Nacional, puede llegar a entenderse, ¿no? Pero no hubo una acusación de ese tipo. El tema es que acá hay un punto donde el presidente está jugando en la campaña electoral y hay una línea que por momentos la pasa, por momentos no, por momentos se cuida y por momentos no. Si hay una acusación hacia una cuestión político-partidaria, no es el presidente que tiene que actuar. Claro. Si la acusación es hacia el presidente o el gobierno, sí. Como acá, justamente las propias palabras del presidente son que la acusación es político-partidaria, bueno, el presidente no tendría que estar analizando eso. Y después comparar las dos cosas también es complicado, porque una cosa son unas discusiones políticas y sobre cómo puede llegar a afectar, y otra cosa es lo judicial. Y también el reclamo de ir a la justicia para resolver los temas políticos es peligroso, lo hemos hablado en alguna otra columna. Esto de judicializar la política es un problema para la política en general y para la democracia, porque en definitiva significa que las herramientas políticas que existen para dirimir conflictos que son políticos no se pueden resolver en la arena política y tienen que ir a la arena judicial. Claro. Y ahí es donde empieza a complicarse el vínculo mismo dentro del Eso es un sistema problema, político. claro, institucional y una mala señal para la ciudadanía, seguramente. Claro, porque todo termina siendo resuelto en los juzgados y no en los ámbitos políticos. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Nos vemos la semana que viene. Material sobra. Viene movida la cosa. Sí. Ya sigue Martín. Y nos quedamos nomás en la campaña porque COFE, o sea, el sindicato del personal estatal, expresó preocupación por la propuesta del precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado de eliminar 15.000 puestos de trabajo en la administración central, que incluye también presidencia, además de los ministerios. Y por esto mismo, desde la Confederación Sindical recién mencionada, se contrapuso esa propuesta de Delgado, para el caso de que le toque a él llegar al gobierno, con lo dicho recientemente fuera del país por el presidente Luis Lacalle Pou, quien habló de la importancia de que el Estado esté presente y sea fuerte. La rechazamos. Aparte de ser una contradicción, quien fue secretario de Presidencia hasta hace un mes, que el presidente en el exterior plantea que hay que tener un Estado fuerte dentro de Uruguay y el precandidato oficialista plantea de que hay que eliminar 15.000 puestos de trabajo en el Estado y a su vez plantea que hay que crear un nuevo ministerio. Que la discusión del nuevo ministerio es una discusión que hay que darla y de COFE vemos con buenos ojos que se discuta, pero no puede crear un nuevo ministerio, plantear su propia fuerza política que tiene un Estado fuerte y querer sacar 15.000 empleados públicos, que va a hacer que los más vulnerables se vean perjudicados porque el Estado realmente es el techo de los más vulnerables y este planteo sería retirar al Estado del territorio generando problemas para todo el Estado y no solo para los trabajadores estatales, poniendo en riesgo cadena de producción muy importante dentro del Uruguay, como ha pasado en este gobierno, que COFE tuvo que interceder con el propio presidente de la República, con el Ministerio de Ganadería, para que se liberaran vacantes que no se estaban liberando. Pablo Ferreri, referente en economía de la campaña de la precandidata frente amplista Carolina Cose, destacó el plan que aplicarían en el primer año de gobierno de llegar la postulante frente amplista a ganar las elecciones. Claro, de todas las eventuales medidas, que son 50 las que ayer se presentaron por un costo de 260 millones de dólares, destacó Ferreri especialmente dos. Un plan de empleo protegido orientado a hogares vulnerables con presencia de niños y de niñas y también la declaración de emergencia en materia de salud mental a nivel nacional.
mejorar los niveles de convivencia, tiene que ver con reducir la desigualdad, porque eso tensiona a una sociedad, para mejorar la convivencia. Hay todo un capítulo de medidas asociadas a generar una mejor infraestructura para atender los problemas de salud mental. Se propone declarar una emergencia nacional en materia de salud mental. En ese plan también se contempla situación de personas en situación de calle y la creación de un fondo de garantía de alquileres públicos. Pero uno de los focos principales está en la pobreza infantil. Vamos a estar trabajando en un refuerzo de las transferencias monetarias que se otorgan a quienes tienen hijos a cargo y están en situación de pobreza. En una primera instancia aumentando en un 50% los valores de estas transferencias, para luego, con el tiempo, ir trabajando en toda una reorganización de los esquemas de transferencias, reasignando y priorizando estas acciones por sobre otras que entendemos no tienen el impacto que tendrán. El plan prevé la creación de 30.000 puestos de trabajo garantizados por el Estado a lo largo del periodo, con foco en algunas poblaciones más vulnerables. Son empleos estables pero temporales. Estos programas estarán principalmente orientados a mujeres, jefas de hogar con niños pobres a cargo, pero también atendiendo a otros colectivos, por ejemplo, generando cupos para liberados. Hay inundaciones en diversos puntos del interior del país. Actualiza la información Diego Martini, que se encuentra en la Torre Ejecutiva. ¿Cómo te va, Diego? Así es, compañeros, la situación afecta en estos momentos a 8 departamentos. Hay aproximadamente unas 1.300 personas desplazadas por las inundaciones que está viviendo nuestro país a causa de las lluvias de las últimas horas. Y para hablar de esto estamos con Santiago Caramesi, director del SINADE. Santiago, gracias por estos minutos. ¿Cómo está la situación en estos 8 departamentos? A ver, evidentemente hubo ahí un incremento, ¿no?, en relación a ayer. Estamos con 1.300, casi 1.400 personas desplazadas entre evacuados y autoevacuados. A ver, dentro de lo previsto, ¿no? Yo creo que estoy haciendo bastante hincapié en que el desastre de Brasil no va a venir para Uruguay. Particularmente lo que vendría a Brasil y las zonas de lo que pasó, la cuenca está funcionando muy bien, San Gonzalo, Laguna de los Patos y tira para el océano. Obviamente siempre hay una parte que baja, pero no es ni cerca de lo que pasó en Brasil. O sea, hay muchas cosas de las que están pasando ahora que son consecuencia de lo que ha llovido en los últimos días acá en el país, ¿no? En 33, en varias localidades ha llovido más de 300 milímetros, ¿no?, acumulados. También llovió bastante, entre 30 y 70 milímetros por otro lado, cerquita del embalse allá en Salto Grande. Entonces también eso después en la cuenca más inmediata al Uruguay. Entonces ahí, por ese lado también, sabemos que va a haber un registro y alguna subida más en el río Uruguay, que obviamente afecta a Bella Unión, afecta a Salto y afecta seguramente una parte de Paysandú. Con la foto de hoy, el departamento más afectado sin dudas es 33. Creo que ayer se notó también, ¿no? Hubo un paciente de nefrología que no se estaba pudiendo hacer la diálisis porque estaba aislado, y hay una coordinación muy importante con el intendente de Mario Silvera, con bomberos de 33, con Horacio Pinto también, con el coordinador, y la Fuerza Aérea desde acá. Se mandó un helicóptero, la persona se pudo evacuar y estaba haciéndose la diálisis. Yo creo que ahí es el concepto del Estado en sí, de todos los recursos del Estado en las personas. Yo hago mucho énfasis que cuando hablamos de los números, cuando hablamos es una persona que en un momento de inundación vive una angustia puntual bastante complicada. Entonces ahí tenemos que tratar de estar todos apoyando. Las previsiones, como saben, son de un aumento puntual en la cuenca del río Uruguay. También hay un aumento en el río Xi y bueno, estamos viendo ahí por lo menos que se tranquilizó un poco puntualmente en Laguna Merín. Todavía hay que ver, todos los pronósticos tienen cierto tema que es por un gato, entonces veremos cómo viene la mano después, pero preparándonos. Por eso empezamos a hacer muchas reuniones en su momento con Inumet, con la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente, con los hidrólogos, con Gonzalo Saprissa, que es el hidrólogo de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, también hablando con el presidente de la delegación
uruguaya de Laguna Merín, juntando toda la información, centralizando la información para ir pudiendo tomar buenas decisiones. Bien, ¿los desplazados hacia dónde se han ido? Bueno, hay personas que están evacuadas, que están en diferentes lugares que las intendencias disponen, algunos gimnasios, algunos refugios puntualmente, también algunos lugares que se están preparando. Yo hoy temprano hablaba con Josué Lima, por ejemplo, el coordinador departamental de Salto, del SECOED, que bueno, habían conseguido un refugio puntual de una persona, de una empresa que lo donó. También en 33 están en gimnasios, en Río Branco también, en Durazno ya se están preparando, en Bella Unión también están están resguardados en todos los lugares que al menos el Estado pone a disposición, y también algunos privados que ponen a disposición lugares, ahí también en coordinación con el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social. Hablé con el director, con Ignacio Elgue, también en coordinación con el Ministerio de Defensa. Como todos saben, el Ministerio de Defensa en estos momentos es un brazo ejecutor muy importante de la atención a la emergencia, y bueno, nada, creo que en ese momento de tratar de dar tranquilidad primero, buena información segundo y responder. Gracias, Santiago. Por favor, a ustedes. Bien, volvemos a estudios, compañeros, cuando quieran. Gracias, Diego. Seguimos adelante. Les contamos que 2 uruguayos quedaron varados en Porto Alegre, producto de las inundaciones severas que se están dando en todo el estado brasileño de Río Grande do Sul, y desde allí están reclamando ayuda al gobierno uruguayo y dicen que hasta el momento no han recibido ninguna posibilidad, ninguna ayuda para retornar a nuestro país. Deberían haber llegado el lunes pasado, pero aseguran que es imposible volver si no se cuenta con recursos. Los uruguayos Santiago Arbondo y Sebastián Fernández están desde el 2 de mayo en Porto Alegre, a donde llegaron para participar del segundo foro social de las periferias de Porto Alegre. El 3 de mayo comenzaron a sentirse los efectos de la crisis climática que provocó cambios en el desarrollo de la actividad de la que participaron y no pudieron emprender el retorno. Desde ese momento trataron de comunicarse con el Consulado de Uruguay en Brasil y si bien lograron ser atendidos, se sienten abandonados. Las rutas de salida que exploramos es por gente que se conectó con gente y que logró como conectarte con amigos, amigas brasileros, gente que se migró para acá y todo muy artesanal. Y la respuesta que nos dio Cancillería es básicamente la recopilación de esa información. O sea, no hay ninguna respuesta oficial concreta ni ninguna articulación que nos coloque en situación de ciudadanos de Uruguay, en situación de emergencia para poder retornarnos a nuestro país y darle apoyo a la gente uruguaya que vive acá, que perdió todo, una respuesta concreta de posibilidades, ¿no? Un ofrecimiento de ayuda, por lo menos, ¿no? Y eso es lo que estamos hoy por hoy, cuando nos comunicamos hoy, y la respuesta fue la misma que hace 3 días, es o se van por balsa, una balsa que lleva autos, que a veces pasa, a veces no pasa, o tener que gastar más o menos 500, 400 dólares por persona buscando alternativas por tierra y aire para tratar de volver, si es que conseguimos lugar para volver y si es que conseguimos lugar para quedarnos en donde iríamos a buscar vuelo. O sea que realmente es muy poco seria la respuesta. Recién hoy Cancillería nos dijo, bueno, en realidad la situación de ustedes es particular porque hay 4 o 5 en la situación de ustedes, a lo cual le respondimos, bueno, un gomón, una lancha, un helicóptero, una camioneta que manden, o sea, algún enlace se debe poder hacer para que esas 4 o 5 personas podamos retornar a nuestros hogares. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, sin embargo, dijo que no hay situaciones específicas reportadas de personas uruguayas afectadas por las inundaciones. Y además destacó que Uruguay ha colaborado con Brasil en este contexto de crisis en el país vecino, en el sur del país vecino. En conjunto con el ministro de Defensa estuvimos monitoreando muy de cerca la situación desde que empezó, también con el compromiso muy fuerte de la embajada nuestra en Brasilia y de los consulados. Y lo que se ofreció enseguida fue el aporte de un helicóptero que ya está realizando tareas de salvamento y de traslado en Río Grande do Sul desde hace unos días. Y hemos ofrecido más recursos que tiene nuestra Fuerza Aérea y nuestras Fuerzas Armadas en general, que están a disposición del Brasil si los necesita. También es cierto que Brasil ha desplegado todos nuestros esfuerzos propios que están cada vez más en terreno. Hay uruguayos viviendo en el estado, como es evidente. Tenemos a los consulados atendiéndolos, pero no hay situaciones específicas reportadas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de Historias. Segmento internacional que empieza mirando a Medio Oriente, porque Israel por el momento mantiene sus operaciones en la localidad palestina de Rafah, pese a que aumentan los cuestionamientos a esa acción en particular desde la comunidad internacional. Hoy se supo que días atrás Estados Unidos detuvo el envío de 3.500 bombas a Israel para evitar que se usen en esa localidad que atraviesa una crisis de hacinamiento y abastecimiento. Según informó CNN, el gobierno estadounidense la semana pasada frenó el envío a Israel de dicho arsenal, preocupado por su posible uso en Rafah, ciudad ubicada en Gaza, donde hay casi 1,5 millones de personas. La mayoría llegó al lugar desplazada, proveniente de diversas zonas de la Franja de Gaza, y por eso se estima que en Rafah se quintuplicó la población en relación con la cifra previa al conflicto entre Israel y Hamás. El informante de CNN dijo que la preocupación que detuvo el envío del arsenal obedece sobre todo al uso final de unas 1.800 bombas consideradas pesadas y al impacto que podrían tener en entornos urbanos densos, como hemos visto en otras partes de Gaza. El gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la anunciada invasión de Rafah y ha pedido un plan integral con el fin de evitar una expansión del desastre humanitario que vive Gaza. Las fuerzas militares israelíes tomaron este martes el control del cruce fronterizo de Rafah con Egipto y cortaron el paso de personas y mercancías mientras seguían bombardeando la zona. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo este martes que esas acciones militares por ahora parecen una operación limitada, pero recordó que Israel ya admitió que se propone llevar a cabo una operación militar importante a la que Estados Unidos se opone. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, terminamos el primer bloque, Martín. Pero a quedarse en TV Ciudad porque después de la pausa vendrá más información. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Les contamos que este sábado la hinchada de Peñarol no llevará banderas al partido ante Wanderers a jugarse en el Estadio Campeón del Siglo como forma de exigir que se haga justicia por la muerte de Juan Ignacio Suárez. Contexto, ¿no? Es el hincha que falleció luego de un procedimiento policial en el Estadio Campeón del Siglo el año pasado, en 2023, y su muerte está vinculada con ese accionar. El 13 de mayo de 2023, un rato antes del partido que Peñarol jugó frente a Wanderers en el Campeón del Siglo por última fecha del torneo Apertura, perdió la vida Juan Ignacio Suárez, un hincha de 21 años que intentó entrar saltando una reja. Hasta hoy su familia y un sector de la hinchada reclaman justicia por entender que fue víctima de la acción policial. La versión policial es que al joven se lo asistió después de quedar incrustado a la altura de la pelvis en una reja, pero hay testigos que aseguran que los efectivos de la Guardia Republicana lo reprimieron hasta dejarlo inconsciente. Suárez recibió asistencia médica y fue trasladado a un hospital de Pando, donde murió 3 horas después a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras era operado. Desde entonces, su familia y la hinchada de Peñarol reclaman justicia. En marzo se sumaron a la defensa los abogados Tamara Zamudio y Rodrigo Rey del Servicio de Paz y Justicia, quienes analizaron pruebas y aseguran que hay 4 de los 14 testigos que presentaron que ya están en carpeta esperando ser llamados para declarar. Según Zamudio y Rey, es preocupante la falta de colaboración de parte del club y la pasividad de la Fiscalía, que tiene la investigación del caso a cargo del fiscal Leonardo Morales. Desde el comunicado que envió la hinchada se les exige al club y al Ministerio del Interior que aporten toda la información para esclarecer el hecho. Además solicitan que sean citados a declarar los testigos. A modo de reclamo por justicia, la hinchada de Peñarol recordará el aniversario de la muerte de Ignacio Suárez este sábado. No llevará las banderas al Estadio Campeón del Siglo, donde se jugará el partido de los aurinegros ante Wanderers. Otro asunto, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, defendió en el Parlamento las obras de trasvase de agua hacia el río Santa Lucía, hechas el año pasado en el marco de la crisis hídrica y que están empezando a ser desarmadas en este momento. Esto lo hizo tras ser llamado a sala por el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega. Hubo una coordinación efectiva entre OCE y nuestro ministerio. El informe al cual hacía referencia el diputado Vega. Pero antes de eso, entiendo conveniente abundar en este momento sobre las respuestas a eventos anómalos.
Esto es eventos poco frecuentes. Resulta evidente que el caudal de los cursos de agua responde a la estadística. Los caudales muy bajos o muy altos tienen una frecuencia de ocurrencia baja. En ese sentido, el diseño del sistema de captación de agua bruta de una planta de potabilización define funcionamiento normal con determinados caudales, por debajo o por encima de los cuales podrá afectarse ese funcionamiento. Ese es el sentido, por ejemplo, de la represa Paso Severino, tener una reserva de agua bruta para episodios de caudales reducidos. Para los casos que salen del rango de caudales de diseño, las situaciones se abordan con respuestas de emergencia, planes de contingencia y respuestas ad hoc. Algunas de las obras de emergencia que realizó OCE se incorporarán al sistema de gestión de la planta de aguas corrientes. Por ejemplo, esta obra, el trasvase de Río San José a Río Santa Lucía. Nos vamos, pero antes repasamos los datos del tiempo. Les adelantamos que se viene el sol y el frío. Hay que aprovechar el sol del jueves. Me parece que ese puede ser el mejor consejo y vamos a empezar a repasar justamente lo previsto para mañana en Montevideo y el área metropolitana. 9 de mayo, cielo claro, eso es lo que se espera. Baja la temperatura, 8 grados la mínima, 15 la máxima y no se prevén lluvias. Decí de nuevo, cielo claro. Cielo claro. Porque el viernes ya no podemos decir cielo claro. En la mañana va a haber algún sol, pero en la tarde otra vez nuboso, con probabilidad de precipitaciones, rachas de viento, bueno, en fin. 7 grados la mínima, 7 grados la mínima, 17 la máxima. Rumbo al sábado va a haber una mejora, pero atención porque el domingo puede mejorar de nuevo. Así que la felicidad nunca es completa en términos de tiempo en esta época en Uruguay. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Les pedimos como todos los días que se queden a ver Lado B, que empieza en minutos. Voy a tratar de decir bien los horarios. Hoy mañana tempranito a las 8, primer turno informativo, a las 13 el segundo y 5 minutos antes de las 7 de la tarde estaremos en pareja otra vez para hacer el tercer turno. Los esperamos. Que pasen lindo.